Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Pues esperando que se encuentren bien, disfrutando de estas fiestas de fin de año. Pues también vamos comenzando con este programa, una vez más regresando para culminar un año más. Esto pues aprovechando esta oportunidad, este espacio de tiempo, ¿no? Como vemos en el título, esto es la resaca del Mundial Qatar 2022, un pequeño programa en formato de podcast donde en más o menos 60 minutos, esa es la idea, pues vamos a hacer un repaso, un análisis de todo lo acontecido en este atípico Mundial Qatar 2022, que nos ha dejado pues mucho de qué hablar, tanto en lo deportivo, obviamente, o previo al inicio del Mundial, también con mucha incertidumbre, controversia, ¿no? Y de esta forma fue como llegamos a la edición número 22 de las Copas del Mundo, del deporte, del fútbol, que señalándolo de forma importante, pues es uno de los deportes o es el deporte más popular de todo el mundo, por el arraigo, todo lo que genera alrededor de la noticia. Es el deporte como un producto de mercado, es una actividad que vende por sí misma, ¿no? Entonces, más que otro tipo de deportes como el fútbol americano, como el béisbol, la NBA, el fútbol, como estamos viendo, está llegando en esta edición número 22, nada más y nada menos que a tierras árabes, a una cultura muy distinta a la que pues bueno, podemos tener algunas diferencias, pero bien, pues aquí estamos. Ya aconteció este hecho sin precedentes, celebrado en épocas de invierno, ya como primer dato, ¿no? Y pues de esta forma, y pues haciendo un breve paréntesis antes de arrancar con todo este resumen, este análisis, pues queremos mencionar, ¿no? Como bien saben, llevábamos un pequeño programa de radio que se llamaba Post Sports en una cadena emergente que se llamaba Stereo Voces MX, pues para, pues igual, algunas dudas que surgieron o preguntas de por qué se dejó de emitir el programa, por qué fue el corte, digamos, de la nada, ¿no? Pues podemos apuntar que personalmente tuvimos una serie de situaciones, pues que se nos complicó poder continuar con este proyecto de Voz Sports, por lo cual pues habló con la directiva de la cadena de radio. Se habló de que pues por el momento pues esas situaciones pues iban a estar pues muy complicadas de poder coordinar ahí los tiempos, pero pues bueno, ¿no? Se dieron las gracias. Creo que se buscó una forma de continuar ese proyecto. Desafortunadamente pues no se logró continuar, pero pues aquí estamos también ya tomando mucho de lo aprendido durante ese breve recorrido que tuvimos ahí, y sobre cómo proporcionar o dar estas ideas, ¿no? Que fuimos ganando en este lapso de tiempo. Pues aquí estamos ahora, ¿no? Y esperando y preparando algo rumbo al 2023, esperando igual que este formato tipo podcast pues tenga de poco en poco una promoción, una difusión, y también generar bien la idea que nos gustaría para aportar al mundo del deporte, no solo el fútbol como bien lo señalábamos en ese programa, sino también darle voz a todos los deportes, ¿sí? Hay más de 40 deportes, ¿no? Entonces hay mucho de qué hablar, y pues esa es nuestra misión y nuestra visión a futuro de manera personal. Pues bueno, con esto arrancamos con esta resaca del Mundial. Buena intro, supongamos. Entonces,
¿Cómo no? También va a haber ambiente, va a haber música, así que vamos a ello. Y muy bien, pues estamos de vuelta, ya empezando con este análisis, esta resaca del Mundial Qatar 2022. Pues vámonos rápidamente con el primer tema, todo lo que fue previo al Mundial. En este punto, pues, ¿qué tenemos, no? Ya venía esta candidatura desde lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010 alrededor, ¿no? 2011, 2012 que se celebró esta asignación de sede, ¿no? Por el antiguo presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Entonces, ya desde ahí sonó algo raro, ¿no? Que un país árabe, ¿no? Por primera vez en la historia de los mundiales en este deporte, como es el fútbol, pues fue seleccionada como una sede. Ya se habló en ese transcurso de tiempo, ya si Rusia pareció como un claro acto de corrupción a la hora de seleccionar la sede que iba a albergar la Copa del Mundo, pues sucedieron muchas cosas durante esta década del 2010, ¿no? ¿Qué pasó? El FIFA Gate, la destitución incluso, ¿no? La comparecencia de Joseph Blatter ante las autoridades de justicia de Estados Unidos, ¿no? Por los casos de corrupción, cómo estaban implicadas ciertas confederaciones de entrada, ¿no? Nuestra CONCACAF, ¿no? CONMEBOL, entre otras, en todo lo que era una red, pues básicamente, ¿no? de favores a la hora de seleccionar las sedes, de buscar aquí que patrocinios, que derechos de televisión. Con todo esto, aún así se celebró, por ejemplo, el Mundial de Brasil 2014, donde recordarán que ahorita vamos a acotarlo, que había una prohibición, ¿no? en Brasil, en los estadios donde no se podía beber alcohol, ¿sabes? Y que hicieron en una cierta presión, ¿no? Por parte de la FIFA para realizar ese campeonato en Brasil en 2014, pues se metieron dentro de la constitución de ese país para hacer un ajuste, ¿no? Y permitir que se venda cerveza en los estadios. Ya como por ahí vamos viendo cómo venía la cosa en estos mundiales. Se dio el Mundial de Brasil, todo lo que aconteció, Alemania campeón, digamos que Messi se quedó con el subcampeonato, una de sus varias derrotas, ¿no? Todo lo que ya vamos a spoilear, bueno, ya sabemos que Messi y Argentina fueron campeones mundiales, pero cómo fue ese trayecto también, ¿no? Cómo se van construyendo diferentes historias y que van culminando en el partido final que se celebró este pasado domingo en el Estadio Lusail entre Francia y Argentina, ¿no? Pero bueno, teníamos esos acontecimientos. Viene todo ese trayecto hacia Rusia 2018. De igual forma, vemos que siguen suscitándose diferentes situaciones. Afortunadamente, digamos, en la organización y en lo deportivo, Rusia termina siendo un mundial interesante, llamativo, llama la atención, cumple, ¿no? Y tenemos a una Francia campeona, ¿no? Y que va llegando pues con esta estafeta, ¿no? Deportivamente hablando, con un Kylian Mbappé imparable. Ya pues vemos con lo que está sucediendo hoy en día, pues este muchacho pinta ser la próxima cara en esta década al menos del fútbol, ¿no? Y de ahí llegamos rumbo a Qatar. Todo el tema de la cultura árabe, sus usos y costumbres, su propia religión, vamos a ponerlo ahí, su contexto cultural, social, económico, ni digamos, ¿no? Es un país muy pequeño. Creo que entre Uruguay 1930, que fue el primer mundial, y Qatar, que fue en esta ocasión, en este caso como sede, pues son de esos países más pequeños en albergar una Copa del Mundo, ¿no? Entonces,
toda la controversia en derechos humanos, la controversia en el respeto a la identidad de género, también toda la situación que sucedió para la construcción de los estadios, ¿no? Los más de 5,000 muertos que según se puntúan estadísticamente hablando que fallecieron en la construcción de esos estadios. Pues con todo esto venía este mundial en su inicio, ¿no? Con muchas dudas, incluso era mucha incertidumbre. Se apunta, ¿no?, que estadísticamente hablando, mucha afición europea no asistió a este mundial. Casi todo lo conformó tal vez el continente americano, ¿no? Pero de Europa no fue tanta la participación como se hubiese esperado. Entonces de esta manera también llegamos, ¿no? ¿Qué pasó en últimos días antes de iniciar el mundial? Cosa curiosa, ¿no? Que se supone que iba a estar, digamos, permitido la venta de alcohol, ¿no? Pero ¿qué pasa? casi 2-3 días antes, pues, ¿no? Un cambio de planes. No va a haber venta de alcohol en los estadios. Ya se explicó después que iba a ser en puntos muy específicos, pero que en los estadios, pues no. Y bueno, comercialmente no fue una muy buena jugada para Gianni Infantino como presidente de la FIFA, que tuvo más de un dolor de cabeza en este mundial, ¿no? Entonces, pues de esta forma llegamos. Y para variar, ¿no? Un día 36 horas antes del primer partido, del partido inaugural, que ya vamos a ir revisando las fases de grupos como primera escaloneta, que se estaba filtrando, ¿no?, una información de un periódico de que Qatar estaba queriendo sobornar al equipo ecuatoriano, ¿no?, para que se dejen vencer en la fase inaugural del mundial. Cosa brutal, o sea, ya si lo vemos ahí sin mucho fundamento que digamos, ¿no? Como vimos el desempeño ya en fase de grupos, pues nada que ver, y fue, o no fue, vamos a ponerlo ahí también, pues una noticia que pues sumaba, ¿no?, a toda esa incertidumbre que pues tenía este país como anfitrión. Y bien, de esta manera pues vamos haciendo la transición, ¿no?, con todo este background. Perdón por mi inglés, medio charro, pero bueno. Empezamos con la fase de grupos, ¿sí? Y teníamos, pues en este caso, a diversas selecciones de todas las confederaciones, las mejores de cada una, para esta justa, ¿no? Vamos a ir revisando cada uno de los grupos, cómo fueron desarrollándose sus juegos y principalmente quienes clasificaron a la siguiente fase, ¿no? Y vámonos con el grupo A, donde tuvimos como país anfitrión al país de Qatar, ¿no? Haciendo una semblanza, pues tuvimos que Qatar participó en la Copa Oro, participó en la Copa América, teniendo una participación decente, o sea, parecía o se esperaba que iba a tener al menos un buen desempeño en este mundial. Desafortunadamente ya vimos que de plano no fue así, sumando esa nueva estadística también, ¿no?, sobre un país anfitrión del cual no gana ninguno de sus 3 partidos y para variar pues no clasifica a la siguiente fase, ¿no? Entonces primer dato estadístico ahí. Teníamos a su similar de Ecuador, ¿no?, como posición número 2 hasta ese punto, que pues bueno, clasificó en la eliminatoria de CONMEBOL, pues en este caso con esa controversia, ¿no?, de si se van a dejar ganar, qué pasó, sí, no, y vamos a ver qué sucedía, ¿no? Dio una buena participación, obviamente abriendo con su goleador Ender Valencia, ¿no?, jugador ahí que jugó en la Liga Mexicana de fútbol. Y pues íbamos a ver que iban a tener una interesante participación. De ahí le seguía Senegal, ¿no?, conjunto de africano, perteneciente a la Confederación Africana de Fútbol. Pues de igual forma, con buenas, ahí era como el punto medio, ¿no?, entre lo que bueno que iba a ofrecer
pues este grupo en competencia deportiva, ¿no? Y finalmente, pues el país más fuerte, que era Países Bajos, ¿no? Pues que llegaba con un Luis Van Gaal una vez más en el banquillo técnico, y que de esta forma, ¿no? Pues íbamos a empezar con toda esta emoción. Primer partido del Mundial. ¿Qué podemos hablar de este primer partido? Pues Ecuador, como ya vimos, le faltó ganas, ¿no? Ganaron su partido inaugural 2-0, ¿no? Ganaron 2-0 y pues pudo haber sido un poco mayor pues la ofensa a este país anfitrión, ¿no? Incluso vimos que ya en el segundo tiempo, entre el minuto 60 aprox, pues ya los aficionados cataríes pues fueron abandonando en este caso pues el estadio, ¿sí? Y pues de esta manera pues Ener Valencia marca un doblete, ¿no? Con el cual para su carrera personal, profesional y para el conjunto de Ecuador pues fue muy bueno. Se llevan los primeros 3 puntos a casa, y las acciones en el grupo finalizaban con, en este caso, pues Países Bajos y Senegal, en el cual pues Países Bajos, como el equipo más fuerte en la teoría, pues en este caso en la práctica, pues finalizan y ganan 2-0 también su juego inaugural contra el conjunto de Senegal. Hasta ahí empezaba de forma interesante el asunto, ¿no? Primeros dos grupos. Ya en la fecha 2, ¿no? que se suscitó más adelante, fuimos viendo cómo en el partido 2, en este caso Ecuador y Países Bajos empatan a un gol, un partido súper reñido, incluso Ecuador viéndose por lapsos del partido muy superior en este caso a Países Bajos, pero se quedan con el empate, y creo que fue uno de los choques más de tú a tú dentro de esta fase de grupos en el grupo A, ¿no? Pues bueno, complementando este grupo, en el partido 2, Qatar se enfrenta a Senegal. Pues como vimos, Senegal avasalló a Qatar 3-1, nada que hacer para el conjunto catarí, ¿no? Y pues fue mostrando esta decepción, ¿no? de un país anfitrión desangelado, realmente pues raro, ¿no? Como mencionamos, tuvieron buena participación en Copa Oro, buena participación en Copa América, pero pues sí, no funcionaron aquí. Se los comió el nervio, vamos a ponerlo, ¿no? Y de esta forma pues llegamos al partido número 3, donde pues se designaban ya las plazas, ¿no? Toda la pelea estaba prácticamente entre Ecuador, bueno, estaba entre los tres, ¿no? Dependiendo del resultado, quien más fácil la tenía era obviamente Países Bajos, que se enfrentaba al rival más débil, que era Qatar. Aún así le ganó 2-0, ¿no? O sea, para culminar esta situación. Y Ecuador, que tenía la oportunidad de dar la campanada, pues cae ante Senegal. Y teníamos a los dos primeros clasificados, como lo son Países Bajos y Senegal, en el grupo A, ¿no? En este caso, Países Bajos como primer lugar de grupo, acompañado de Senegal. 7 y 6 puntos de los 9 posibles para estos dos equipos, y así se escribía esta primera historia, ¿no? En el grupo A. Y de ahí nos fuimos rumbo al grupo B. ¿Qué teníamos en el grupo B? Si lo comentamos desde esta óptica, ¿no? Un duelo muy llamativo en el contexto histórico, ¿sí? Si lo queremos ver de esa manera. Inglaterra, Estados Unidos, Irán y País de Gales, ¿sí? Ya para tener el cóctel perfecto de todo lo que podría ocurrir aquí, ¿no? Y claro que sí ocurrió, ¿no?
Si nos vamos a las acciones que tuvimos dentro de este grupo B, ¿no? Abrió pues el grupo con Inglaterra, ¿no? Y el conjunto iraní, donde pues los ingleses básicamente barrieron a los iraníes 6 goles a 2, ¿no? Al final ya los iraníes intentaron hacer algo, una presentación pues muy imponente por los ingleses en apariencia, pues por el marcador abultado, y pues de esta manera abren con el pie derecho en su primer partido, ¿no? Cerrando el primer partido del grupo B, Estados Unidos se enfrenta a Gales, donde pues Estados Unidos es muy superior a País de Gales, incluso anotan el primer gol con un conjunto muy joven. Ahí vamos a hablar más adelante de esos proyectos jóvenes que vimos mucho en estos mundiales. Abren el marcador, dominan el juego, pero de la mano de Gareth Bale, pues debuta en este mundial con un gol al final del segundo tiempo, y empatan las acciones, y pues de esta manera pues rescata ese punto deseado, ¿no? Y ya en el partido número 2 del grupo B, ¿qué nos encontramos? En este caso, un choque muy peculiar, ¿no? Aquí la figura, digamos, de discordia fue Estados Unidos. Se enfrenta a Inglaterra. ¡Wow! Sabemos que sí, los goles llaman la atención. Un partido con goles pareciera ser más atractivo que uno sin goles, pero Inglaterra contra Estados Unidos, un David contra Goliat deportivamente hablando, wow, fue uno de esos juegos, ¿sí? Donde vimos que incluso por muchos lapsos del partido Estados Unidos blanqueó, se vio superior a Inglaterra, quien venía de hacer una goleada en su primer juego, ¿no? Aún así, no le alcanza a Estados Unidos para anotar un gol, por lo cual en este caso pues terminan con empate 0-0, un buen punto para Estados Unidos, ¿no? Y de esta manera pues llevaban pues una ventaja más o menos que ya veremos que luego todo se iba a jugar en el juego 3, ¿no? ¿Por qué? Porque Irán le gana de forma sorpresiva a País de Gales. Pensábamos que Irán con esa goleada iba a tener una desventaja, pero vimos que no. Y naturalmente, pues Irán sorprende a País de Gales 2-0, si esto se ponía muy, muy interesante, porque Irán estaba pues básicamente con 3 puntos. En este caso, Inglaterra con 4, Estados Unidos con 2, País de Gales, pues aunque no tenía un punto también, se ponía muy reñido para el último juego. Quien peor tenía la situación era País de Gales, quien para ya el juego 3 pues cae 3-0 ante Inglaterra. Nada que hacer para Gareth Bale, se despide de esta Copa del Mundo. Podemos señalar que cumplió ese objetivo, participar en un campeonato mundial, anotar un gol y pues bueno, a casa. Y por el otro lado, el encuentro más esperado, ¿no? Uno de los más dramáticos en cuanto a la necesidad de Estados Unidos y de Irán para clasificar junto con Inglaterra. Gran duelo, o bueno, llamativo, ¿no? Vamos a ponerlo en todo contexto. Incluso hubo una controversia por el community manager de la selección de Estados Unidos, ¿no? Que antes del partido publicó una imagen sin un símbolo de la bandera iraní por las obvias protestas que hay en materia de derechos humanos en ese país actualmente. Obviamente no cayó muy bien esa situación, y pues creo que era lo último que se necesitaba hacer en un partido de fútbol o en un partido deportivo, ¿no? Obviamente mezclar cosas o cuestiones sociales en esta situación, ¿no? Pues bueno, de esta forma llegaban estos dos conjuntos en un partido dramático. Estados Unidos logra rescatar el gol que necesitaba para clasificarse junto con Inglaterra, y de esta manera pues este conjunto joven de Estados Unidos pues hacía pues la hazaña, vamos a ponerlo así, logra pues
lo que ya vamos a ver que no lograron algunas otras selecciones, México, y pues clasifica, ¿no? Un conjunto joven, recordemos que el siguiente mundial es entre Canadá, México y Estados Unidos, y pues mira, un proyecto a largo plazo, ¿no? De la mano de Turner en la portería, de McKinney, ¿no? De Pulisic, Pulisic, el nombre ahí se me va un poco, pero de todos estos jugadores jóvenes que para el 2026 van a buscar concluir pues esta aventura de la mejor manera, ¿no? Y pues de esta forma Inglaterra clasifica con 7 puntos, en este caso Estados Unidos con 5 puntos e Irán con 3 y Gales con 1 punto quedan fuera de esta fase inicial. De ahí nos vamos al grupo C. Aquí se puso buena la cosa. Ya hubieron varias sorpresas, ¿no? En este caso, tanto el buen desempeño en este caso de Estados Unidos, ¿no? Un buen desempeño de Ecuador como selecciones americanas, ¿no? Del continente, que fueron dando un buen desempeño. Estados Unidos cumpliendo por CONCACAF. Ecuador, pues bueno, en este caso se le complicó, pero dio un buen sabor de boca, ¿no? Incluso en la primer fase de grupos, ¿no? En la línea de goleadores, pues Ener Valencia tenía 3 goles, entonces, ¿no? Tenía un buen récord, pues llamativo, pero bien. Grupo C, aquí hubo chispas, y de todos los sabores y colores, ¿no? Argentina, 36 partidos invictos, ya para empezar, ¿no? Polonia, ¿no? Como el punto medio entre vamos o no vamos a clasificar. México con, bueno, cierta incertidumbre por su ritmo de juego en sus últimos 5 o 10 partidos, si le queremos poner así. Y un conjunto hasta ese momento súper menospreciado como Arabia Saudita por parte de pues el área de Asia, ¿no? De esta manera se enfrentaban un sudamericano, un europeo, un centroamericano y pues obviamente un conjunto árabe, ¿no? Y pues cómo no empezaron las acciones dentro de este grupo C, ¿no? Que eran 4 de la mañana, rumbo a las 6 de la mañana, toda la algarabía en redes sociales, memes, etcétera. Desde la portería, Mohamed Al-Wais, así como todo su equipo árabe, se alzan con la victoria 2-1 ante Argentina. Todos nos quedamos como, ¿qué? ¿En serio? ¿Argentina? ¿La racha? ¡Wow! Increíble la primera campanada de este mundial seria, ¿no? O sea, si vemos en los rankings de FIFA, Arabia, ¿quién es en el ranking, no? O sea, está súper en el fondo, ¿no? Más o menos. Y pues hace la osadía, ¿no? Ante una racha invicta que traía Argentina de 36 partidos sin ganar, ganados. 2-1. Obviamente en el primer tiempo pues les cancelan como 3 goles, pues sí, por fueras de lugar. Ya vamos a hablar de la tecnología y nuestra humilde opinión sobre el proceso tecnológico en el deporte. Pero bueno, Arabia Saudita, 2-1. Todo esto cómo ajusta el juego entre Polonia y México, ¿no? Que México inauguraba su primer partido ante la selección de Polonia. También otro dato en esta primera fase de grupo, o en estos primeros, en el juego 1 y en el juego 2, pues en este caso los partidos estaban diferidos de horario, no eran al mismo tiempo. Entonces lo que sucedía en un partido pues obviamente condicionaba al siguiente partido que se iba a disputar horas más tarde, ¿no? Este se dio, estamos hablando hora de México, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, ¿no? El de México empezaba por ahí de las 10 de la mañana, si mal no me equivoco. Y pues, ¿qué faltaba aquí, no? Argentina en el fondo de la tabla,
Arabia Saudita en primer lugar. Y había mucha incertidumbre entre el juego entre Polonia y México. Por Polonia, por saber qué propuesta iba a dar a la hora de iniciar el mundial. Si iba a atacar, si iba a ir al frente como todo un equipo europeo, no podríamos señalar. Ya vimos que no fue el caso. México, ¿cómo iba a venir? Iba a atacar, le iba a pasar, iba a venir con esa mala racha de no encontrar o terminar de encontrar ese juego colectivo y que le permita generar todavía más ocasiones de gol y pues tratar de meterlas. Cambió obviamente su cara de la selección, dio un muy buen partido, pero siendo realistas, pues en este caso, pues vaya, Polonia casi estuvo cerca de ganar el partido con el penal que falla Robert Lewandowski. Guillermo Ochoa se convierte en el primer portero mexicano, hablando de la selección de México, en parar un penalti en mundiales, en fase de grupos, ¿sí? Ningún portero mexicano lo había hecho hasta el momento en esas situaciones, ¿no? Entonces, tanto con eso, llega el empate 0-0, ¿no? Y como despertamos ya bien con los resultados, pues obviamente Arabia Saudita como líder, increíble, ¿no? Obviamente pues Polonia como segundo, México tercero y Argentina en el fondo de la tabla, lo que son las cosas, ¿no? Juego 2, ¿no? Arabia Saudita se enfrentaba a Polonia, ¿no? Y Argentina en el partido más importante en este caso, pues en el partido más importante de México ante Argentina, ¿no? Vamos con el primer juego. Arabia Saudita hizo todo lo posible. Vimos el partido y obviamente por desempeño Arabia Saudita debió haber ganado, pero pues en este juego del deporte, ¿no? ¿Cómo le hago para ganar? Pues bueno, goles. ¿Y qué pasa con los goles? Pues hay que meterlos. Y pues en este caso Polonia lo hizo, ¿no? A su forma, ¿sí? Aquí también vamos a hablar de estrategia táctica. La estrategia defensiva fue una marca muy clara de Polonia. Y al contragolpe, pues logró ganarle 2-0 a Arabia Saudita. Y esto condicionaba todavía más, como decíamos, el partido más tarde que se iba a dar entre Argentina y México. Esperábamos un partido... Sí, México iba con desventaja, no tiene el nivel para competir en la Argentina, a pesar de que perdió contra Arabia. Pero sabíamos que México en partidos contra potencias, en mundiales, suele crecerse. Tenemos el ejemplo de Holanda en el 98, ¿no? Con ese empate agónico, contra Italia en 2002, ese 1-1, ¿no? Contra Francia en 2010, contra Brasil, obviamente contra Alemania en Rusia, ¿sí? Obviamente también contra Italia, si mal no me equivoco, en el 94, ¿sí? En el 94, ¿no? Entonces, si vemos desde ese sentido, o sea, México suele crecerse, o esa era la idea. También vemos que como cuando le ganaron a la selección de Francia en 2010, Francia básicamente era un jinete sin cabeza, ¿no? O sea, era un timón a bordo por parte del conjunto francés y pues su desempeño fue pésimo. Contra Alemania también vimos más de lo mismo en 2018 después. Pero contra las otras potencias vemos que sí se enfrentó como a una buena versión de esas potencias y teníamos como esa idea de que podía llegar a competir, ¿no? A cómo venían las cosas, a cómo jugaron contra Polonia en el primer juego, que realmente cambió mucho la cara, dieron muy buen partido, la verdad. Que más tarde pues ya todo el mundo se arrepentiría de ese partido, ¿no? Que era donde se debía ganar también. Llega este juego, todos esperando una buena actuación al menos. Fue engañosa, ¿no? Ya más tarde caímos en la estrategia, te digo, un duelo, ver la estrategia desde ese punto de vista después, wow, ok.
México contuvo a Argentina durante 60 minutos hasta que en un error pues aparece Lionel Messi, gol, se acabó. Así de fácil, ¿no? Todo lo que hicieron bien, bueno, durante 60 minutos. La idea era quedarse tal vez con un gol nada más en desventaja, que ya vimos que después eso fue lo que, o una de las cosas que costaron pues no clasificarse a octavos pues por primera vez en más de 50 años, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue el mal, se descompuso totalmente el equipo mexicano. Otro gol para culminar pues sí, uno de sus peores partidos en desempeño deportivo dentro de la cancha. No hizo lo que pues comúnmente hace la selección ante potencias. No se creció, simplemente no logró el cometido, perdió. Y pues en este caso, pues estaba en el fondo de la tabla y todo se iba a discutir en el juego 3. Quien peor la tenía era en este caso México, que tenía que golear a Arabia Saudita. Incluso estaba la incógnita de si lo iba a poder hacer por el magnífico desempeño que había tenido Arabia Saudita en 2 partidos. Obviamente uno lo ganó, el otro, aunque lo mereció ganar, pues no le resultó. Pero venía ese incógnito, o sea, vas a golear a una Arabia Saudita que le ganó a Argentina. Y aún así hizo méritos para poder ganarle a Polonia. Pues iba a estar difícil al parecer, ¿no? Argentina era quien empezaba a recuperar ritmo, recuperó mucha confianza y ya vimos hasta dónde llegó este desenlace. Partido 3, le ganan en este caso a Polonia, 2-0, ¿sí? Todas las combinaciones posibles y México tenía que meter o 3 o más goles, al menos para clasificarse como segundo. No sucede así. Obviamente en el primer tiempo intentan, pero no se da. Segundo tiempo, primera jugada, vámonos, gol. Ya eso fue un buen desahogo para todos como aficionados a la selección. Ver un gol pues es atractivo. El segundo gol ni se diga, es un señor gol de Luis Chávez, ¿no? Un tiro libre poderosísimo y casi le hace otro del lado el primero fue del lado izquierdo. Patadón hacia el arco superior derecho de Alois, ¿no? Nada que hacer, ni en avión llegaba. En otro tiro libre casi se la coloca en el lado izquierdo, esta vez sí llega, ¿no? Le faltó potencia en ese tiro. Pero al final, en los últimos minutos del juego, se pasman los defensas, les hacen un contragolpe y llega el gol que pues lo que no tenía que hacer Arabia era anotar y pues lo logra y de esta forma se lleva consigo a México entre las patas literalmente y pues de esta manera pues finaliza su participación del Mundial tanto de Arabia Saudita y llevándose de la mano a la selección de México. Sí que quedaron 4 puntos empatados, en este caso Polonia y México, pero aquí la cuestión pues bueno se definió por los goles de diferencia. En este caso México pues con el gol que le metió a Arabia pues quedó menos un gol en contra. Polonia estaba a tablas, estaba en ceros, entonces pues ese fue el criterio de desempate, ¿no? Gran decepción de México. Ya más adelante vamos a hacerle un breve espacio para hablarlo más a fondo. Ya todo se habló de que es que falló la federación, es que falló Televisa, es que falló TV Azteca, es que falló esto, que falló el otro. Sí necesita un análisis más crudo de todo lo que pasó, ¿no? Para selecciones mexicanas en su desempeño, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué viene? Porque también estadísticamente hablando, fue una selección muy vieja la cual participó en esta Copa del Mundo, ¿no? Sí, Andrés Guardado tuvo su 5º mundial, jugó unos minutos bien, pero pues bueno, se lesionó y pues ya no pudo. Pero fue una selección ya pasada de edad. Y pues si hablamos de proyectos a largo plazo, ese fue uno de los asteriscos que podemos señalar de entrada, ¿no? Pero bien,
pues todavía falta mucho. Como vemos, ya vamos al grupo D, ¿no? Y pues vamos a continuar. Y de esta manera entramos al grupo D. Teníamos a Francia, Australia, al país de Túnez y a Dinamarca como esa incógnita, ¿no? De que iba a ser revelación en este mundial. Pues vemos que no fue así tampoco, ¿no? Grupo D, partido 1, la vigente campeona del mundo hacía su debut, ¿no? Todos pensando, ¿no? ¿Qué iba a pasar en este encuentro? Francia iba a venir con la campeonitis de los últimos campeones mundiales, o iba a ser lo contrario. Y pues vemos que fue lo contrario, ¿no? Primer partido pues se fue entre Dinamarca y Túnez. Dinamarca, que no logra marcar diferencias, empata con un buen partido ante el país de Túnez, un 0-0. El país de Túnez por lapso se vio muy muy superior, ¿sí? Teniendo un buen desempeño, pero que tampoco lo alcanza y se reparten puntos. Cerrando el grupo, pues obviamente el partido 1, Francia arrolla a Australia 4-1, aunque Australia es quien mete el primer gol. Entonces ya aquí venían los fantasmas del campeón, pero pues en el segundo lapso pues básicamente le dan la vuelta y golean al conjunto australiano, que mostró muy buenas aptitudes, pero pues el campeón, a pesar de todas sus bajas de Pogba, de Kanté, de Kunku, de Benzema, casi minutos antes de iniciar el mundial, pues de esta forma responde y pues gana en su partido inaugural. Partido 2, ¿no? Un gran choque entre país de Túnez y Australia, donde Australia al final del partido se lleva el juego 1-0, ¿no? Marca diferencia, un buen duelo entre los dos conjuntos, pero el esperado en este grupo era entre Dinamarca y Francia, un choque fuerte entre dos países europeos, donde Francia pues culmina, o pues básicamente pone ahí la mano en la mesa, asumiendo el partido 2-1, ¿no? Y llevándose pues los 3 puntos y básicamente ya el liderato de este grupo, ¿no? Todo se ponía apretado, sobre todo para Australia, Túnez y Dinamarca. Dinamarca, que ya en 2 juegos ya empezaba a mostrar ciertas dudas, ¿no? de su desempeño y si realmente iba a ser la gran sorpresa para este mundial. Juego 3, disputarse los lugares para octavos. Túnez sobre el final del juego hace la osadía, ¿no? Obviamente ya el VAR confirma el gol. Y obviamente pues Francia con todos los suplentes, ¿no? Juega el tercer juego para dosificar niveles de cansancio. Y de esta forma le ganan 1-0 a Francia. Pero aún así no es suficiente para Túnez. Queda eliminada de esta fase de grupos, pero con un buen sabor de boca pues para disputar. Tal vez si hubiese sido distinto el resultado ante Australia posiblemente, o con Dinamarca, ¿no? Digo, mostró una muy buena cara, pero de esta forma se despiden del mundial, ¿no? Francia clasifica, aunque pierde su juego. Y aquí vamos a ver otra estadística, ¿no? Entre las potencias del juego. Ya vimos que en este caso, bueno, Países Bajos empató al menos en fase de grupos, ¿no? Inglaterra empató también en fase de grupos, pero ya lo que Argentina, Francia, al menos perdieron un juego en fase de grupos. ¿Cómo eso llama la atención? Y sorprende que sobre todo Argentina perdió con un cuadro titular. Francia pues perdió con un suplentes, ¿no? Pero vamos a ver ahí cómo va esta historia. Juego 2, en este juego 3, en el grupo D, pues se discutían ya Dinamarca y Australia el último pase. Australia pues sí demuestra con un gol, pues para pasar hay que meterlas, pues derrotan a Dinamarca y de esta manera clasifican, ¿sí? Entre Francia y Australia para enfrentarse a, en este caso en octavos de final,
a los otros clasificados como lo eran Argentina y Polonia, ¿no? En octavos de final. Ambos conjuntos con 6 puntos en el grupo D. Túnez y Dinamarca con 4. Túnez con 4 puntos, Dinamarca con 1 y pues con esto quedan fuera, ¿no? Grupo E, otro cóctel ahí muy interesante. Aquí vimos otras sorpresas muy llamativas, ¿no? En este sentido vimos cómo se discutían el juego entre Japón, España, Alemania y Costa Rica en el grupo E, ¿no? Otro participante de CONCACAF, México ya había quedado eliminado. También íbamos a ver qué iba a pasar con Costa Rica, pero en este caso, pues Japón es una de esas sorpresas en este campeonato mundial. Volvemos a hablar de lo mismo, proyectos a largo plazo, ¿sí? Y de esta forma, pues ¿cómo inicia este grupo? Pues Japón dando la sorpresa ante Alemania, ganando 2-1 en el segundo tiempo. En al menos 10 minutos le dan la vuelta a Alemania y le meten 2 goles, y de esta forma amarran el partido 2-1. Y esa fue su marca de Japón en este mundial en fase de grupos, ¿sí? De entrada. España daba un golpe en la mesa también como potencia, masacraba 7-0 a Costa Rica. Una de las peores participaciones, y otra estadística más, una de las peores goleadas en este caso a un equipo en mundiales, ¿no? Costa Rica también se suma, como porteros Keylor Navas se suma también a los porteros más goleados en mundiales, ¿no? Por ejemplo, Keylor Navas se junta ante la Tota Carvajal, ¿no? Que es uno de los porteros más goleados en las Copas del Mundo, para tener una idea, ¿no? 7-0. Parecía un equipo muy joven también, el conjunto de Luis Enrique. Y así acababan el primer juego. Juego 2. ¿Cómo fueron las cosas? En el primer partido, que se dio temprano, Japón cae 1-0 ante Costa Rica. Se reponen el conjunto tico ante la aplastante derrota del primer juego. Y wow, equilibraba el tablero o la tabla de posiciones de forma muy interesante, ¿no? De allí, España y Alemania, en uno de los choques más llamativos, empatan a 1 gol. Pero pues en ese empate pues fue un buen juego. Obviamente España pues no logra mantener el marcador, ¿no? Obviamente a Alemania no le convenía perder esto, y logran empatar sobre la recta final del partido. Ya para el partido 3, wow, gran duelo. Aquí por un segundo Japón y Costa Rica estaban eliminando, porque ya para el juego 3, para acotar el dato, todos los juegos número 3 de cada fase de grupos ya fueron los partidos en horario simultáneo, ¿sí? Entonces de esta manera pues ya no había pues posibilidades, ¿no? de amaños de partidos, o de que yo hago, que yo me dejo, que yo esto, no. Ahora sí todo se decidía en tiempo real, ¿no? Y pues en ese lapso, ¿no? Se disputaban los 2 juegos de este grupo E, y por algunos minutos Costa Rica y Japón estaban dejando fuera a España y Alemania. Japón da la sorpresa, 2-1 también, le repite la dosis a España de la misma manera que Alemania. Increíble. Y pues Japón es una de esas selecciones que le ganan a 2 potencias en fase de grupos, y de la misma dosis. Y por poco y Costa Rica también hace la misma osadía, pero al final pues el conjunto alemán le da la vuelta, gana 4-2, pero pues aún así no logra clasificar, debido a que pues España, por la goleada que hizo en el primer juego, pues por diferencia de goles, pues no clasifica. ¿Quiénes sí pasan? Japón en primer lugar con 6 puntos, y España con 4 puntos, aunque empatada con Alemania, pero la diferencia de goles a favor de España era +6. Entonces, para darnos el dato.
Y todavía falta más, ¿no? Ya como vemos es un mundial que en lo deportivo, vamos a ir viendo más datos o estadísticas más en un momento, terminó de dar de qué hablar, ¿no? En este caso, Grupo F, wow, otro, de aquí van a salir chispas hacia la recta final. Se enfrentaban Marruecos, Croacia, Bélgica, Canadá. Tan solo para tener ese dato. Primer juego, ¿no? En este caso, de debut para el conjunto marroquí, donde pues no se hacen daño contra los croatas, terminan 0-0. Y de aquí va a empezar a venir la historia jamás contada para estas dos selecciones. Croacia venía como subcampeona del mundo, Marruecos como en el papel el rival más débil, pero ya vamos a ver más adelante qué ocurre. Bélgica contra Canadá, muy buen partido de fútbol. Bélgica como también un semifinalista de Rusia 2018. Se enfrentaba a un conjunto canadiense que desde México 86 no clasificaba a una Copa del Mundo. De esta forma, Canadá da una muy buena exhibición, pero no le logra alcanzar. Incluso el gol se lo arrebata a Bélgica y le gana 1-0, pero dejando un muy buen sabor de boca. Para el juego 2, ¿sí? Aquí vamos a tener, en este caso, el primer juego se disputó entre entre Bélgica contra Marruecos. Podemos observar que Bélgica tiene su primer tropiezo, pero ya vemos que después eso no fue un tropiezo. Marruecos le gana 2-0 al conjunto belga y de esta forma aprieta las cosas en el grupo F, ¿sí? Cerrando las acciones, Canadá, aunque dando una cierta buena exhibición, no le alcanza contra Croacia y pues los arrollan 4-1. Y ya como vemos, Marruecos y Croacia, obviamente Bélgica con sus primeros 3 puntos, amarran casi la clasificación, ¿no? Ya más adelante, en el partido 3, Croacia se enfrenta a Bélgica. Bélgica tenía que ganar sí o sí para clasificar. No lo logra, por lo cual pues quedan en este caso eliminados para el conjunto de Lukaku, Eden Hazard y compañía, como esa decepción del conjunto de Bélgica. Muy bien, y bueno, de esta forma en el siguiente partido pues vemos que Canadá también tenía en sus manos la clasificación, aunque dio un muy buen partido. Fue una selección joven, dio una buena cara, aunque no le alcanzó ante el conjunto de Marruecos, los cuales los eliminan 2-1, y de esta forma pues finalizan las acciones en el grupo F. Marruecos en primer lugar, 7 puntos, y Croacia en segundo lugar con 5 puntos. Bélgica con 4. Canadá pierde sus 3 partidos, ¿no? Aunque esto es nos gustaría que fuese de merecimiento, pero pues los goles son los que dictaminan el curso del juego, ¿no? Y de esta forma pues quedan como no clasificados pues estos conjuntos. Y de esta forma vamos a ver lo que se viene hacia octavos de final, ¿no? Pero todavía falta mucho más. Grupo G: Brasil, Suiza, Camerún, Serbia. En este caso pues se enfrentaban pues otra potencia. Ya vimos que España y en este caso España y Alemania cayeron, al menos perdieron un juego entre sus fases de grupos, ¿sí? Y de esta forma pues venían los siguientes juegos. Grupo G: abren las acciones Suiza y Camerún. Suiza, con un desempeño pues llamativo, cumplidor, pues se enfrenta a una selección camerunés. Ganan 1-0 y momentáneamente poniéndolos en el liderato de pues este grupo. Brasil en en su debut y primer juego
vencen a Serbia 2-0, unos serbios que pelearon fuerte, pero ya en la recta final del segundo tiempo pues no logran culminar pues las acciones, ¿no? Partido número 2, ¿no? Se enfrentaban los líderes de grupo, Suiza y Brasil. En este caso Brasil, con un juego moderado más o menos, logra vencer a Suiza 1-0. Y por su parte, en este caso, creo que uno de los partidos con más goles, ¿no? Entre Camerún y Serbia, 3-3, pues finalizan las acciones con un muy buen sabor de boca, pero pues con esto que le gusta a mucha gente, ¿no? Como lo son los goles. Y de ahí nos vamos al juego 3, ¿no? Pues todo lo que se venía, ¿no? Pues obviamente Brasil con 2 juegos ganados. Obviamente también en su tercer juego mete a suplentes. Serbia, quien debía o tenía la obligación de ganar para pasar, cae ante Suiza 3-2. Y pues de esta forma los suizos son quienes se clasifican hacia la siguiente fase, donde pues en el otro juego Camerún pues obviamente gana su partido. Te digo, le gana a Brasil 1-0, pero no es suficiente y queda pues en este caso eliminados de esta competencia, ¿no? De esta manera Brasil clasifica en primer lugar con 6 puntos, Suiza con 6, Camerún y Serbia se quedan en el camino con 4 y 1 punto respectivamente. Y todo esto iba a cerrar en el grupo H. Otra, pues bueno, parecía que ya lo relevante pasó, pero no. El bicho en su quinto mundial también, al igual que Messi, Andrés Guardado, por ahí, ¿no? Para la estadística. Pero también Portugal, Corea del Sur, Uruguay y Ghana eran el último grupo, el grupo H, ¿sí? Y de esta forma iban a llegar hacia esta primera jornada, ¿no? Donde el conjunto de Uruguay y Corea del Sur eran quienes abrían el primer juego de este grupo. Uruguay con una cuenta pendiente, ¿no? De dar un buen papel, lucía como favorito, aunque empatan 0-0 ante la selección de Corea del Sur. Portugal, en un muy buen partido ante los ganeses, finaliza 3-2. Cristiano Ronaldo se mete otra estadística en el bolsillo. Es el primer jugador en anotar un gol en 5 mundiales consecutivos. Y pues, ¿qué más podemos señalar, ¿no? Juego número 2. En este caso, pues se enfrentaba a Corea del Sur y al país de Ghana, ¿sí? Un gran juego de goles, ¿sí? Aún así, los coreanos no logran la victoria, pierden 3-2 contra Ghana. Y de esta forma, pues se pone buena la cosa para el juego número 3. Y por el otro, Portugal contra Uruguay, uno de los partidos más atractivos de esta fase en este grupo. Gana Portugal 2-0. Portugal amarra su clasificación para la siguiente fase. Y ya para lo que fue el juego número 3, otra sorpresa, ¿no? Portugal cae contra Corea del Sur 2-1. Corea del Sur, que vimos en Rusia, pues estuvo a nada de pasar y dejar eliminado a México, ¿no? Quedaron eliminados al final del día. Pero en esta ocasión, Corea del Sur y Portugal clasifican a octavos de final. Y pues bueno, también Portugal perdiendo al menos un partido en fase de grupos. Ghana cae ante Uruguay 2-0. Pero pues lo que necesitaba en este caso Uruguay eran goles. Era como el mismo caso de México. En este caso Corea del Sur, ¿no? Tenía pues más goles a favor, tenía 4 goles a favor. Uruguay tenía solamente 2, aunque estaban empatados a 4 puntos. Pero de esta forma pues clasificaban pues
estos partidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya nos vamos hacia pues todos los clasificados y los partidos que se dieron en la fase final. Ya llevamos alrededor de 1 hora, 60 minutos, y pues como este mundial, esto se va a la larga también. Nos vamos hasta los tiempos extras y con esto arrancamos esta segunda sección. Y bien, pues retornando ya hacia la recta final, como vamos en los tiempos extras también, ¿no? Mucho de lo que se vio en este mundial. Octavos de final. Teníamos, en este caso, ya los clasificados. Octavos de final. Países Bajos contra Estados Unidos, Argentina contra Australia, Japón contra Croacia, Brasil contra Corea del Sur, Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal, Marruecos contra España y Portugal contra Suiza. ¿Qué podría salir mal en todo esto? Pues ya entrábamos en el primer juego de esta fase eliminatoria, eliminación directa. Ya aquí es matar o morir, ¿no? A goles, que es la única forma de salir con vida de esta fase. Y se enfrentaban Países Bajos contra Estados Unidos. Análisis de este juego, de este partido, ¿no? Donde vemos que el conjunto estadounidense tiene un buen desempeño en apariencia, pero si hablábamos de la estrategia táctica, Luis Van Gaal básicamente hace de las suyas, y con 2 buenos estate-quietos, casi es un copia y pega los primeros 2 goles, ¿sí? En la forma, en cómo mete el gol Países Bajos, ¿sí? Una triangulación, dirías, de entrenamiento, y de esta forma dejan boquiabierto al portero Turner y a todo el conjunto estadounidense, ¿no? Con un marcador 2-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo, de la mano de Wright, intenta Estados Unidos tratar de meterse en el juego, pero Van Gaal sabía y tenía bien tomada la medida al conjunto estadounidense, y les mete otro gol en el minuto 81. Y creo que fue uno de los partidos más llamativos en cuestión táctica, en cómo Luis Van Gaal estudia, lee todo el juego y básicamente predice qué iban a hacer en el medio tiempo de ajustes. Sucede totalmente lo que él esperaba, de cómo Estados Unidos iba a irse al ataque, iba a abrirse un poco más, y básicamente les ganó, en este caso, el juego de la mano, ¿no? Para este juego, aunque Estados Unidos tuvo más remates a portería, pues en este caso Holanda tuvo menos, tuvo 11 remates, los que fueron a arco directamente. De Holanda 6, de esos entraron 3, y de Estados Unidos, aunque fueron 8, pero solamente entró 1. La posesión la tuvo mayoritariamente Estados Unidos, y pues aún así vemos que Holanda se las ingenió y logró hacer la osadía, ¿no? Primer clasificado a cuartos de final, esperando al siguiente resultado entre Argentina y Australia, que Argentina empezó de menos a más, podemos señalar en este mundial. Lionel Messi abre el marcador al minuto 35 y lo complementan Julián Álvarez al minuto 57. 2 goles por 1. Enzo Fernández por parte de Australia, ¿sí? Digamos, jugador en este caso de Argentina, mete un autogol, y de esta forma Argentina pasa a la siguiente fase, digamos que como en el partido que a México le hubiese gustado estar. 14 remates de Argentina, 5 de Australia únicamente, ¿sí? De esta forma, pues el único gol o el único remate al arco de Australia fue el gol o el autogol, ¿no? Un desvío por parte de la defensa, y pues en este caso, pues
la posesión la tuvo Argentina y con esto se clasifica a la siguiente fase, ¿no? Aquí ya empezaban las historias llamativas. Australia, aunque con ese gol parecía que revivía, pero aún así pues no le fue suficiente y pues de la mano de Messi pues esto finaliza pues en este encuentro, ¿no? Vámonos, ya teníamos el primer duelo de cuartos para variar. Países Bajos contra Argentina. Ay, lo que se venía. Juego o partido número 3 de esta fase final. Japón se enfrentaba a Croacia. Japón, la gran sorpresa de fase de grupos. Croacia como subcampeón, cumpliendo ya, logrando sobrevivir a la fase de grupos también. Y de esta manera llegaban. Era un partido llamativo. Los japoneses desde el Mundial de 2002 en Corea-Japón, ¿no? Pues querían hacer la osadía de clasificarse a cuartos de final. De la mano de, pues bueno, abre el conjunto japonés las acciones con Daisen Maeda en el 43 del primer tiempo. Pero en el segundo tiempo Iván Perisic en el 55 empata las acciones. Y esto básicamente se prolonga hacia los tiempos extras, como este programa, naturalmente, ¿no? De esta manera se enfrentan en tiempos extras, nada para nadie. Nos vamos hacia los penaltis, ¿sí? Revisando la estadística de este juego, 13 remates de los japoneses, 17 de los croatas, empatados en remates al arco con 4 tiros al arco. La posesión la tuvo mayoritariamente Croacia. Cuando vemos estas estadísticas o incluso la cantidad de pases, ¿no? Este es un análisis notacional, nos diría nuestro buen profe Chavira, ¿no? Saludos por ahí, ¿no? Si creo que se dé tiempo de escuchar esto. 726 pases por parte de los croatas ante 524 de los japoneses. Y la precisión de pases fue del 83% para los croatas y del 75% para los japoneses, ¿no? Hubo varias faltas, más de 10, vamos a ponerla ahí. Ya si juntamos la de los dos equipos, más de 20 faltas, ¿no? Penaltis, en este caso, pues bueno, ¿cómo quedó el resultado final? Todo esto se fue en penaltis, ¿sí? Se definió de forma dramática, donde pues los croatas meten 4 de los 5 penales posibles. Japón le pasa el pánico escénico de penaltis, solo meten 1 y de esta forma caen en octavos de final, finalizando su gran participación. Pero de esta forma el subcampeón alzaba la mano y, así como en Rusia, iba a ser su fórmula para tratar de aspirar hacia la siguiente fase y estaba esperando al siguiente oponente, que iba a salir entre Brasil y Corea del Sur. Corea del Sur, que hacía historia al pasar a octavos de final. En Rusia se quedó a momentos, ¿no? Si tal vez Suecia le hubiese metido más goles a México, sin problemas pasaban, ¿no? Pero en este caso, pues la verde amarela luce. Aquí es donde vemos ese efecto bizarro del fútbol, ¿no? Donde las potencias en esta fase ganan de forma llamativa. Brasil ganó 4-1, por cierto, de la mano de Vinicius Junior, de Neymar, de Richarlison, de Lucas Paqueta, ¿sí? Meten 4 goles, casi todo en el primer tiempo, casi todo en los primeros, en la primer media hora del juego, para que te des una idea, ¿no? Al minuto 30, no, vámonos a extender un poco más, al minuto 36 ya el juego estaba 4-0, ya para darnos una idea, ¿no? Prácticamente los titulares era de, pues ya denles el trofeo, ¿no? Ya vámonos, pero bueno.
Reacciona Corea del Sur al minuto 76, ya con Brasil básicamente redujo todo el acelerador, mayor posesión, mayores pases, mayor efectividad, mayores remates, remates al arco o ocasiones de peligro, ¿no? Entonces de esta forma pues finaliza este juego. Muy disparejo parecía, pero bueno, hay que jugarlo. Y Croacia ya tenía rival, Brasil en cuartos de final. Pero todavía faltaba más. Y aquí es donde México hubiese estado. Y del hubiese hay una gran brecha. Francia contra Polonia. Un partido pues que podemos resumir que a Polonia hasta aquí le alcanzó su estilo defensivo, para este caso, ¿no? Contuvieron a Francia en medida de lo posible. Oliver Giroud, casi como uno de los máximos goleadores de Francia, superando tanto a históricos como a Thierry Henry, a Benzema, etc. Anotaba al 44. Kylian Mbappé, la gran estrella de este mundial, goleadora, 74, y al final del juego mete un doblete. Y Robert Lewandowski con un penal igual en la parte final, pues también anota el gol de la honra para los polacos. Nada que hacer para Polonia. ¿Qué hubiese sido para México haber estado contra la selección de Francia? No lo sabemos, no lo vamos a saber. No en este 2022. Polonia ya lo supo, hasta ahí le alcanzó su estilo defensivo. Y aquí es este duelo que vamos a ver más adelante en el resto de jornadas. Un choque de estilos, ofensivos contra defensivos. En algunos casos por la superioridad no solo colectiva, sino individual, como Kylian Mbappé por ejemplo, Oliver Giroud, Antoine Griezmann, pues pueden ser diferencia en un juego, o en otro lado como Enzo Fernández, Lionel Messi, ¿no? Diego De Paul, etc. O en este caso Neymar, Richarlison, Vinicius Jr. le pueden dar fácilmente la vuelta a un estilo defensivo que hasta el momento todo iba bien. Pasa Francia esperando rival, que de los cuales se iban a enfrentar Inglaterra contra Senegal. 3-0, nada que hacer para Senegal. Una buena demostración de Inglaterra de la mano de Harry Kane, Bukayo Saka y Jordan Henderson. Los primeros 2 goles en el primer tiempo, el segundo en el segundo al inicio. Y básicamente de esa manera Inglaterra con autoridad, ¿no? Como potencia del juego, bueno, los creadores de este deporte, por cierto, pues pasan y se iban a enfrentar a Inglaterra en cuartos de final. Y aquí se viene lo bueno, en este buen duelo de estilos. Marruecos contra España. Vamos a hablar... No, es fenomenal. Vamos a hablar desde los puntos más llamativos de este estilo tiki-taka, ¿no? Pases. 306 pases de Marruecos, 1019 pases de España. Una efectividad o precisión del 90% para los españoles, posesión del 77%, 13 remates a portería, de los cuales al arco fueron únicamente 1, y Marruecos tuvo 6 remates, de los cuales al arco fueron 2. ¿Qué más podemos decir de todo esto? ¿Qué podría salir mal para el conjunto español? Bueno, no meterla en penales simplemente, ¿no? En este caso, pues en penales Marruecos se lleva la victoria. 3 penaltis bien marcados, de Hakimi, en este caso de Ziyech y de Sabin. Y España básicamente queda blanqueado, no saben qué hacer en penales. La primer gran sorpresa, y faltaba más. Marruecos iba a volver el cazador de gigantes y ya iba el primero en la bolsa. España le ganó prácticamente a un ex campeón mundial y pues esperaba rival, que venía de la mano de, en este caso, Portugal y Suiza en el siguiente juego de octavos.
Increíble. Otro paseo por el campo para los portugueses, con controversia incluida, Cristiano en la banca, pero aún así, contigo y sin CR7, ganan 6-1 al conjunto suizo. Avasallador el resultado, y básicamente era un duelo en cuartos de final entre Marruecos y Portugal, ¿no? De esta forma finalizaba la fase de octavos, entrábamos a la fase de cuartos, ¿no? Ya con la polémica de Cristiano en la banca desde octavos, algo llamativo. Pero íbamos al primer partido de cuartos de final. Países Bajos contra Argentina. 2-2. Argentina con una amplia ventaja, anotando en el minuto 35 con Molina y al 73 con Messi de penalti. Tenía el partido controlado 2-0. Sale la genialidad de Van Gaal y de la mano de Weghorst y Dumfries, pues ganan, empatan con un doblete, ¿sí? En el 83 y en el minuto 90, en la última jugada, una jugada a balón parado que nadie se esperaba, termina en un buen remate a portería. Todo se va a tiempos extras, pero en penaltis, pues era pues donde se alargó lo más que pudo por el conjunto holandés. Hubo una bronca también por todo el juego sucio por parte de ambas escuadras, ¿no? Fue cerrado, terminó 4-3 en penaltis, donde Argentina se lleva el juego. El único que falla es Enzo Fernández, ¿sí? Y pues de la mano de Holanda, pues en este caso pues no logran ese cometido, ¿no? De aquí empezaba la polémica de la actitud, vamos a ponerlo antideportiva, o poco profesional más bien de los jugadores argentinos, sobre todo de Messi, verlo raro, ¿no? Con actitudes o conductas que en este caso pues rayaban, pues sí, algo fuera de lo normal, ¿no? De Messi, pero pues así, haya sido como haya sido, dirían por ahí, pasaron a las semifinales. Wow. Esperando a rival entre Croacia y Brasil. Vaya duelo que se sostuvo. Brasil de golear venía, en este caso, con la ventaja anímica de gol, pero aquí ganó el estilo defensivo. Croacia gana, en este caso a Brasil, empatan en tiempo regular 1-1, increíble, ¿sí? Pero de esta forma, pues, y todo se dio en los tiempos extras, ¿no? Los goles. Primeramente Neymar con un super golazo, ¿no? Al minuto 105 y al 117, antes de llegar a la ronda de penaltis, Petrovic hace un fantástico gol y de esta manera alarga todo hacia los penaltis, y aquí es lo mismo, ¿no? Croacia con mayor efectividad en los tiros de penal, mete prácticamente en este caso 4 de los 5 posibles. Brasil, pues en este caso se queda fuera de la opción de penalti, solo mete 2. Y finalmente cae uno de los primeros grandes, como lo es, bueno, ya cayó España, cae otro ex campeón mundial, bueno, un pentacampeón mundial, como lo es Brasil, a manos del subcampeón de Rusia 2018, increíble, Croacia. Pero eso ya no era increíble, era algo que nos llamaba la atención. El subcampeón quería intentarlo, ¿sí? Ya con 2 juegos a tiempos extras, un desgaste físico brutal por parte de los croatas, eliminando a una sorpresa como Japón, y en este caso a un gigante como Brasil. Iba por el siguiente rival, que era Argentina, en semifinales. En la otra llave, Inglaterra contra Francia era el siguiente juego de cuartos, uno de los mejores juegos también de esta Copa del Mundo.
¿no? De aquí se iba a definir un finalista de una forma u otra, ¿no? Y en este caso, de la mano de Tchouaméni y de Giroud, ¿no? Al 17 y al minuto 78, pues de esta forma hacen la diferencia. Harry Kane mete el primer penalti. Al final tuvo la chance de meter un penal más, pero no lo logró. Y de esta forma Francia derrota a Inglaterra en este duelo de cuartos de final. Sin problemas, Francia con buenos marcadores, llegando a semifinales, rompió la estadística del campeón del mundo vigente y de esta manera llegaba a semifinales. Ya con esto Francia podríamos decir que ha sido un éxito su participación, pero todavía faltaba más. ¿Y qué más faltaba? Que venía el siguiente duelo, donde Marruecos y Portugal se enfrentaban en esta fase eliminatoria. Todo estaba claro, era meterle un gol a Marruecos en el primer lapso de los 30 minutos para que Marruecos abriera líneas, rompiera su estilo defensivo y de esta forma poder llevarse el juego. Esa era la consigna de los portugueses. Polémica, Cristiano otra vez en la banca, pero de esta forma Marruecos vence a otro, ahora no a un campeón mundial, sino a un campeón de la Euro, como lo fue Portugal en el 2016. ¿Sí? Y de esta manera se llevan la victoria 1-0. ¿Sí? Obviamente la posesión la tuvo Portugal, la cantidad de pases, pero si vemos los remates a la portería, 9 de Marruecos, 12 de Portugal, y los que fueron directo al arco, 3 de Marruecos y 3 de Portugal, ahí está la diferencia. De quien la logró meter fue Marruecos y no Portugal. Entró Cristiano en el segundo tiempo para hacer lo posible para empatar y alargarlo. Pero aquí hablamos de factores psicológicos también, como lo puede ser la ansiedad, ¿sí? Y los portugueses lo demostraron desde el minuto 10 y en adelante, al ver que no podían, se desesperaron muy temprano. Tal vez no se mentalizaron en que este era un partido a 90 minutos o más y pudieron haber cocinado, preparado el juego a mayor tiempo. Queda fuera Cristiano Ronaldo, un histórico, 5 mundiales. Parecía que como estaban las llaves, ¿no? Ver un Portugal-Argentina en la final ya era llamativo, o un Brasil-Portugal, o ¿sabes? O al menos un Francia contra Portugal en semis, o un Brasil contra Argentina en semis, iba a ser como lo lógico. Pero aquí lo que termina ganando es el juego y quien mete los goles. Simple. Semifinal número 1. Argentina contra Croacia. Un pase para la gran final. El subcampeón se enfrentaba con un antecedente de Rusia, que apaleó a los argentinos en Rusia, pero la historia se volcó del lado de Messi y compañía. Y de esta manera tenían una cita con la gloria, con la copa, de la mano de Messi, una vez más de penalti. Curioso, ¿no? Otra estadística de Messi. Muchos de sus goles en mundial, o al menos en esta edición, fueron de penalti. Salvo el juego contra México, ¿no? Que la metió fuera del área. Y de la mano de Julián Álvarez, pues básicamente terminan liquidando las aspiraciones de Croacia. Un Croacia que dio todo lo que pudo, ¿no? En este caso, un equipo también ya un poco veterano, ya muchos jugadores de salida, pero hicieron lo posible, pero no les alcanzó y tal vez el marcador fue muy abultado, pero pues hasta aquí llegó la primer, no sorpresa, porque ya venía como subcampeón de Rusia, pero estaba repitiendo o queriendo repetir la hazaña. Mira, y casi se repite la final de Rusia. Casi, pero wow, lo que nos deja la historia del deporte.
En la otra semifinal, ya Marruecos venía con ese amplio margen de un tinte de favorito ante Francia. Ya derrotó a varias selecciones, sobre todo España y Portugal. Y la consigna igual de Francia era directa. Era anotar en el primer tiempo al menos, evitar esa ansiedad competitiva. Y así lo hicieron. Francia anota apenas en el minuto 5. Y todo lo que no hicieron España, Portugal, lo hace Francia en 5 minutos. ¡Wow! Pero ¿qué vimos aquí? Aquí empezamos a ver otra cara del conjunto francés. Una Francia que empezaba a titubear, a verse un poco... Se vio superado incluso en varias fases del juego por parte de Marruecos, que sobre todo en el segundo tiempo empezó a proponer. Y a nada estuvo una chilena que hubiese derrumbado el estadio por parte del conjunto marroquí, ¿no? Fue una buena chilena, le faltó potencia, ¿no? Y dirección. Fue directo al portero, que la supo leer. Pero ese gol, no, hubiese sido, aunque hubiese perdido Marruecos con ese golazo, o sea, hubiese sido... Y otra que tuvieron ahí en el segundo tiempo, pero en este caso de la mano de Teo Fernández en el minuto 5 y Kolo Muani en el 79, pues caen en esta semifinal. Y bien, de esta forma teníamos básicamente la final lista, ¿no? Catalogado por muchos ya viendo pues una con la cabeza fría, ¿no? Casi duró todo alrededor de 5 o 6 horas, todo desde la previa, el juego, los tiempos extras, la final, la celebración, todo. Fue un digno evento de pay-per-view, ¿no? Final, Argentina contra Francia, sí, en este caso en el estadio Lusail, todo abarrotado, ¿no? Una cita con la historia de ambas selecciones, ambas con 2 campeonatos del mundo. Querían la tercera estrella. Messi quería consagrarse y abrir la discusión en cuanto a Pelé y Maradona. Mucho en juego. Kylian Mbappé como la nueva estrella. Enfrentarse ante un veterano. Era el duelo entre un veterano y una naciente estrella, básicamente. Una naciente estrella que ya fue campeona mundial en Rusia. Entonces, un bicampeonato ya iba también a poner en la discusión a Kylian Mbappé junto a Pelé y a Maradona también. O sea, y junto a Messi, a Cristiano y compañía. Entonces era un duelo llamativo, muy... Algo tenía que pasar aquí, ¿no? Y justo fue eso, Obviamente los primeros 60 minutos parecían ser totalmente de Argentina. Pues al inicio, ¿no? Cómo mete el gol de penalti Lionel Messi, culminando otra buena actuación estadística. Di María, con una super triangulación que hacen en un contragolpe, ¿no? Y de esta forma parecía que todo iba bastante bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Duelo de estrategas, ¿no? Didier Deschamps hace un ajuste, y eso antes del entretiempo. Cambia 2 jugadores ya para el segundo tiempo, y a partir del minuto 80 en adelante, Kylian Mbappé de penal mete el primer gol, y apenas casi un minuto o 60-90 segundos, con una jugada fantástica, una definición de Mbappé ahora, anota y empata el partido básicamente, y le pone todo el sabor de la final. Ya todo parecía que se iba a entregar el juego a los argentinos, ya con calma, era pelotear, tranquilo, ¿sí? Pero no, ¿sí? Kylian Mbappé surge en la final, y qué bueno, eso es bueno para el juego. Messi también lo hace, entonces también eso es
eso es algo muy bueno, ¿no? Que los dos mejores jugadores contemporáneos, uno que ya está en su recta final y uno que está emergiendo, aparezcan en la recta final, pues den o se luzcan en esta final. Eso fue muy bueno para el deporte, ¿no? Y de esta manera todo se alargó hacia, en este caso, los tiempos extras. En el 108, Argentina, anotando gol con Lionel Messi de forma importante, ¿no? Y todo parecía que ya estaba resuelto. 3-2, tiempos extras, ¿no? ¿Y quién llega? ¿No? Pues obviamente Kylian Mbappé, ¿sí? Otra estadística, un hat-trick, triplete en una final de Copa del Mundo. El delantero inevitable, ¿sí? Básicamente prende a llevó todo esto hacia su máxima expresión. No por nada está siendo discutida la situación de considerarse el mejor juego de la historia de los mundiales, sino de este siglo actual, del siglo XXI. También discute contra otras finales de manera muy muy importante, o en juegos de Copa del Mundo. Y realmente sí, todo se junta para esto, ¿no? Todo estuvo hasta el último segundo. Francia tuvo la última del partido, con la que casi le dan la vuelta, en este caso al juego, pero Martínez hace una súper atajada clave, ¿no? De Kolo Muani, ¿sí? Y de esta forma pues nos vamos a los penaltis. 3-3, 2-2 en tiempo regular, 3-3 en tiempos extras, y a penaltis a definir todo. A como han sido muchos juegos de mundial o de este mundial. Y wow. Cobran los líderes su primer penalti. Messi en primer lugar. Después Kylian Mbappé meten su primer gol. Segundos cobradores, Paulo Dybala, que entró de cambio solo para eso, cumple, mete su gol. Y Coman es el primero en fallar por parte de Francia. Leandro Paredes en el tercer cobro anota de forma positiva. Y Tchouaméni falla su tiro. Y de esta forma, ya en el último, en este caso Kolo Muani mete el siguiente gol de penalti. Todo está 3-2. Obviamente tenía que fallar la Argentina para que Francia siguiera viva. Y de la mano de Gonzalo Montiel, quien, de entredicho, es quien comete, digamos, el error para que Francia se meta en el juego, cierra este mundial marcando el gol de penal. Y de esta manera la Argentina y Messi son campeones mundiales. ¿Qué más podemos poner en este cóctel, en esta narrativa, en esta historia, en este guión? ¿Sí? ¿Qué más podríamos poner, ¿no? Para nuestra era moderna del deporte, la evolución que ha tenido, como si te acordarás, si seguías nuestros programas en aquel programa, que hicimos una semblanza que se llamaba Voces del Mundial. Cómo se dividía la etapa del fútbol desde su creación, con la primera parte de la década de los 30 hasta los 50, bueno, por el bloqueo que hubo por la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento de nueva cuenta con Pelé en los años, digamos, 60, o al menos 50, 60 y 70, de la mano de Pelé. Esa primer auge del fútbol como deporte del mercado. En los 80 y 90 con Maradona, todo el fenómeno social, aparte de lo deportivo que significó este jugador. En la época actual, ¿no? A partir de Alemania,
en adelante hasta Qatar 2022 con una figura como Lionel Messi. Por eso, con este campeonato logrado, Lionel Messi entra ya en la discusión. Ya se puede sentar al lado de Pelé y Maradona tranquilamente, hablando de mundiales, ¿sí? Y esta es la historia del juego, de uno de los juegos más populares de todo el mundo. Y ya lo vemos, llegó a tierras árabes, ¿no? ¿Qué más podemos decirle? Messi culmina su carrera deportiva, aunque señaló, ¿no?, que todavía no se retira, pero en este caso culmina una historia de redención. Sabe qué es perder y ya sabe qué es ganar. Una Copa del Mundo. Le llegó tarde, tal vez veterano, pero wow, veterano y con ese gran nivel de juego. ¿No? Se quedó cerca en Brasil, perdiendo contra Alemania. Qué curiosa es la historia, ¿no? Maradona perdió en Italia 90 contra Alemania Federal, ¿no? ¿Te acuerdas? Brasil perdió, Argentina perdió contra Brasil, contra Alemania en 2014, pero en Qatar ante Francia, obviamente, pues bueno, en este caso Argentina, ¿no? Le ganó a Alemania, obviamente, en la final de México 86, y de esta forma, pues, una historia de redención para, sí, uno de los 3 mejores jugadores de toda la historia, por todo lo que ha hecho en el juego. Un perfil bajo, afuera de las canchas, ya eso queda otra discusión, obviamente. En lo deportivo ya está al menos sentado junto con Pelé y Maradona. Podemos hablarlo por el fenómeno Lionel Messi, ¿no? Que se da. Y también, pues, a Kylian Mbappé. Esto hablamos de que gana el deporte en este sentido. Kylian Mbappé es una estrella naciente. Aquí se iba básicamente a consagrar. Ya básicamente lo está. Fue el goleador del torneo, ¿no? Ya lleva, creo que eran 8 goles. No, hizo 8 goles en este mundial. ¿Sí? 8 goles. Lionel Messi se quedó con 7 a nada. O sea, para que darnos una idea. Sí. ¿No? Y de esta forma, pues Kylian Mbappé va a ser la siguiente cara posiblemente del juego, ¿no? ¿Qué manera de culminar Qatar 2022? La edición número 22 de las Copas del Mundo, ¿sí? Argentina con su tercer campeonato. El campeonato del mundo vuelve a Sudamérica. Tras 22 años, Brasil fue el último campeón mundial sudamericano. Rompe una racha Argentina de 36 años sin ganar un mundial, desde el 86. ¿Sí? En este caso, pues, digamos, Qatar 2022 se convierte en el mundial con más goles anotados, con 172 goles, superando los 171 de Rusia del 2018 y los de Francia de 1998, para darnos una idea, ¿sí? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa se unen al club selecto de jugadores que han jugado 5 Copas del Mundo, ¿sí? Todo lo que ha evolucionado el juego, ¿no? Para que un futbolista profesional tenga una carrera vigente de prácticamente, pues, casi 20 años o más, ¿no? Obviamente la decepción fue Qatar como anfitriona, ¿no? Marruecos, la gran revelación, ¿no? Primer selección africana, africo-árabe de la historia en clasificarse no solo a octavos, pasar cuartos y sobre todo romper la racha de los africanos y lograr pasar por primera vez a una semifinal. Terminan en cuarto lugar en la tabla general de selecciones de esta Copa del Mundo. ¿Qué más le puedes pedir? ¿No?
a pesar de las diferencias en materia de género, ¿no? Tuvimos participaciones femeniles en el arbitraje de esta Copa del Mundo. Stephanie Frappart fue la primera mujer en dirigir un partido de Copa del Mundo, que fue entre Alemania y Costa Rica. ¿Sí? En este caso, ¿no? Hugo Lloris, el arquero francés, se convierte en el portero con más partidos en mundiales, con 20 juegos. ¿Sí? Lionel Messi se consagra también, tomando ahí más referencias, como el jugador con más goles en mundiales, ¿sí? Superando a Batistuta, en este caso superando incluso a Jules Fontaine, otro francés histórico. Kylian Mbappé ya lleva 12 goles en Copas del Mundo, 4 en Rusia y en este caso 8 que hizo en Qatar. Y ahí va tras el récord de empatar a Ronaldo Nazario y a Miroslav Klose, que están entre 16 y 17 goles en promedio. Cristiano Ronaldo, como ya mencionamos, el único jugador en anotar en 5 mundiales consecutivos. O sea, ¿no? Entonces, wow. Y podemos señalar que posiblemente este ha sido el último mundial con 32 selecciones. ¿Qué más podemos señalar? Ya la siguiente edición en 2026 va a tener a 48 selecciones, para darte una idea. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues estamos llegando a esta recta final de esta resaca del mundial. ¿Cómo ves? Todo este mundo deportivo, lo que arrasa, lo que llama la atención del fútbol, de toda su algarabía que genera a su alrededor. Y pues con esto también pues estamos también nosotros llegando a la parte final con esta revisión, este análisis, ya con la cabeza fría, y de esta manera pues llegando a conclusiones finales. Y bueno, de esta manera vamos, como señalábamos, ¿qué más podemos señalar, no? Esta pues es un pequeño formato en tipo podcast, ¿no? De cómo llevar el análisis deportivo de este acontecimiento. Ya más adelante, en 2023, esperamos generar tal vez un proyecto personal, ¿no? Por gusto, ¿no? Obviamente, que nos ayude a mantener esa idea que llevábamos en aquel programa de radio que teníamos, ¿no? Pero en esta ocasión con, pues obviamente, con nuestro toque, obviamente algunas ideas más que nos gustaría agregar, ¿no? Fue una buena experiencia para probar y conocer cómo podemos abordar el fenómeno deportivo, y no solamente eso, ¿no? Ya sabemos que el fútbol es el que más vende y arrasa y etcétera, pero nos gustaría también hablar más adelante de otros deportes, también por nuestra preparación o nuestro conocimiento, acercarnos a darle difusión. Y pues qué más que, pues también si esto llama la atención, vamos a buscar acomodarlo, darle un buen trabajo de producción, ¿no? También en la calidad del sonido, que eso es muy importante. Creo que hoy en día las tecnologías ya nos permiten esta opción. Entonces, pues de esa manera esperamos preparar algo llamativo para el 2023. Ya veremos si va a ser de forma... pues en este caso, no haciendo un breve spoiler, si va a ser de forma semanal, si va a ser de forma quincenal, o en este caso si se va a hacer de forma, incluso de forma mensual, que es algo que nos está llamando mucho la atención, sobre todo que de momento que nos ayude a nosotros en pulir nuestro estilo de esto que queremos llevar más adelante. Nos llama mucho la atención la comunicación deportiva, en llevar las noticias, en promocionar los deportes que tal vez no tienen mucha difusión, también dar a conocer a personajes que conforman todo el fenómeno deportivo, la cultura física y el deporte. Y pues esa es nuestra
nuestra visión hacia este 2023, poder realizar algo al respecto, fuera de lo acartonado que pudiera llegar a ser pues un programa de este estilo. En la era del podcast pues hay grandes formas de llamar la atención en ese sentido, ¿no? Pero pues ya tenemos una parte que es el conocimiento del deporte, de la cultura física, etcétera. Y pues si tenemos esta oportunidad y como decían hace tiempo, ¿no? Esta chance de dominar este tipo de herramientas y de poder crear algo con un estilo marcado, propio, obviamente pues con una buena influencia del exterior, como en todo proyecto, pues vamos a buscar realizarlo, tratar de llevar los tiempos como se deben, ¿no? Dijimos que eran 60 minutos, ya llevamos casi 2 horas, pero bueno, parte de, ¿no? Vamos a ir acotando y pues nada, eso es parte de lo que nos gustaría llevar más adelante. Pues, sin más, pues mi nombre es Abraham Baez, ya lo sabes, imagino, si no, ya lo estás sabiendo. Pues en este caso nos vamos despidiendo de esta resaca del Mundial, ya con la cabeza más fría. Felicidades Argentina, Lionel Messi, el deporte sigue. Para no deprimirnos, ya viene la Liga MX en enero, ¿no? Ahorita está la Supercopa Sky, Copa México. Entonces, pues, volvemos a nuestra realidad. Viene en camino 2026 y todo lo que se depara. Entonces, nada más que retomando, nada más que desearles una buena Navidad, unas buenas fiestas decembrinas, que se la pasen bien con todos sus familiares, en este caso en familia, pues limar las asperezas, tratar de mejorar todo lo que pueda ser mejorable, en este caso, y pues también desearles un feliz y próspero año nuevo. Ya nos veremos en 2023, estamos trabajando para preparar algo llamativo. Por ahora resta descansar un poco y de esta manera pues concluimos con este 2022 por lo menos, y más adelante ya el tiempo nos llevará pues hacia nuestro siguiente destino. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.